Con el auspicio de la Asociación Mutual Ser, presentamos Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este recorrido por Villa López. Aquí nació uno de los juglares trascendentales de nuestra música sabanera, el acordeonero Alcides José Paternina Gamarra, quien también fue herrero, carpintero y poeta. Bienvenidos. Alcides Paternina, la leyenda sabanera. Este video logrado por un aficionado, algunas fotos, un libro de poesía, anécdota de sus amigos, el testimonio de sus 9 hijos y su hermana María Paternina Gamarra, son vitales en la reconstrucción de la vida y obra del poeta Alcides Paternina Gamarra. En esta casa de Bareque nació en 1920 el maestro Alcides José Paternina Gamarra, uno de los precursores del acordeón en nuestras sabanas. La casa inicialmente estaba acá y fue trasladada cuando fue vendida a la familia a la que pertenece en este momento, la familia Zafra. Bueno, realmente es de mucha satisfacción para mí volver de nuevo aquí a Villa López, la tierra donde nació mi papá Alcides José Paternina Gamarra, para tratar de hacer un recorderis de su vida artística, de sus quehaceres y hablando con todas las amistades para que nos cuenten detalle por detalle cada uno de los acontecimientos que él vivió acá en esta población. Bueno, lógicamente el pueblo hoy está cambiado, como suele suceder en todo lo que el tiempo pues trajina, pero no ha cambiado mucho, porque todavía se conservan las casas, por ejemplo esta donde él nació, casi intacta, hay muchas edificaciones nuevas, pero el pueblo conserva la misma hospitalidad, que es lo más importante en lo que se refiere a la tradición que nosotros los costeños conservamos en esta época. La imagen remota que yo tengo presente siempre es la del campesino, ese campesino luchador que trata siempre de sacar al frente a su familia y que lucha contra todas las adversidades del tiempo para que en su momento dado tenga su premio. Papá tuvo su premio y es que hoy debe estar allá en el cielo con Dios, disfrutando de las buenas costumbres y de las anécdotas que él siempre estuvo acá en Villa López, su tierra natal. Con 70 años a cuestas y pegada a una batea, María Paternina Gamarra vierte lágrimas sobre las aguas del recuerdo al momento de abordarla para la serie Historia de un acordeón olvidado. Sí, porque él me vino a buscar. Apenas él se puso mal, él me vino a buscar. Yo estaba lavando y dejé de lavar y me fui. Cuando yo llegué me paré delante de él y le hablé, ya él no me contestó ni me oía ni nada. Entonces todos estaban así, porque le llevaron el médico y el médico dijo que así como estaba,
ya así en coma podía durar 15 días. Y yo le dije a la sobrina mía, a una hija del otro hermano mío, le dije, Alcides se está acabando, Alcides no dura mucho, no vaya, que va a durar Alcides que 15 días. Entonces se fue Felipe para Betulia a buscar una barra de oxígeno que para ponerse. No había llegado a Betulia cuando lo llamaron que se devolviera. Él se quedó así mirando para arriba y murió. Entonces llamé a Anita, la sobrina mía, entonces entró José, él quedó con los ojos abiertos y José le pasó la mano y se lo cerró. José, el hijo. Para María, la fuerza musical de los Paternina Pallares, quienes recogen hoy todo el peso de la dinastía musical, proviene de los Gamarra y los Severiche, pues el viejo José Ángel no tocaba ni la puerta. Doña María, ¿quiénes fueron sus padres? José Ángel Paternina y Juana Gamarra. José Ángel, ¿a qué se dedicaba? José Ángel era agricultor. Y mi mamá era los oficios de la casa. Mi mamá nunca trabajó con nadie. ¿Cómo era su papá? Mi papá era un señor muy serio, no fue nunca borrachín, no era peleonero, fue una gran persona. ¿De dónde venía él? Los padres de él eran de Cincelejo, pero la mamá era de acá de Albania. Pero eso sí no los conocí yo. ¿Era cierto que no hablaba, no chiflaba ni No nada? chiflaba ni nada, pasaba, se sentaba ahí y no, si no le preguntaban, no. Nunca fue demandado ni nada, nunca peleó con nadie. ¿Y Juana? Y Juana sí era hablona, sí, lo mismo que el poeta y lo mismo que yo. ¿De dónde venía Juana? Juana venía los familiares de Juana eran de los Severiches de Cincé y de Betulia, Severiche y Gamarra, pero ella no cogió el apellido del papá, sino fue el de la mamá. El papá de ella se llamaba Romerio Severiche. O sea que ella tenía vena musical. Ella tenía sí, porque el papá de ella cantaba décima y todo. Ella cantaba mucho y hacía bailes cantados cuando hacían que tocaba las palmas y eso y ponía a bailar cualquiera. Ella cantaba, sabía toda clase de poesía, cantaba todo eso. Yo no soy de aquí, yo soy de Villalópez. Yo llegué aquí en el año 44. Cuando llegué ya tenía 6 años de ser acordeonista. Aprendí a tocar acordeón en el año 38. Y llegué aquí siendo acordeonista y trabajando en macheta en los montes. Nací en montes y me ganaba 15 chivos por día de trabajo tirando macheta. Y cuando llegué aquí tocaba la hora de baile a 80 chivos. Después cuando llegué aquí la puse a peso. Después la puse a los pesos que le tocaba a los ricos. Siendo muy joven, Alcides José se tropezó con el acordeón, el cual andaba en manos del pollo sabanero Eugenio Gil, célebre por haber derrotado al maestro Abel Antonio en un memorable duelo celebrado en el Teatro Apolo de Cincelejo en 1952. Bueno, resulta que mi papá tenía una finca entre medio de Betulia y Villalópez, y yo iba mucho a Villalópez y ahí nos conocí, parrandeábamos y todo eso. Yo tenía por ahí como 25 años, tocaba bien y yo lo admiraba mucho. ¿Qué tipo de música? Bueno, la música que empezamos nosotros fue paseo, merengue, vals, mazurca, danzón. El acordeón se lo compró mi papá a un señor de Betulia. ¿Qué nombre? Eugenio Gil. Ya se la vendió como que el papá de él, porque ya él era nuevo también, así como Alcides. Entonces como que le iban a comprar una más mejor a él y entonces le vendieron, entonces mi papá se la compró para que la aprendiera y aprendió ahí. María Paternina nació en 1938 en Villalópez, pero a los 6 años, debido a un problema de difícil recordación, la familia tuvo que venirse a Corozal. Una vez fue a tocar un baile, oiga, lo buscaron de un señor por allá, no recuerdo el punto que llamaba, era por allá por la Trinidad, y fue a tocar su baile. Yo todavía no había casado, estaba soltero. Había un señor Inocencio
que vendía ñeque y me convidó. Pero yo quería irme porque la novia mía estaba invitada, era niña de baile, y digo, no joda, yo me voy, yo me voy. Entonces vino Chencho y me dijo, José, vamos al baile ese Juan Gil de la Barrera, en la Trinidad hay un baile. Y yo sé que ya se llevaron las niñas y por ahí va Alcides a tocar ese baile. Entonces me dijo, para que me ayudes a cargar este ron, y era ñeque. Entonces, cuando llegamos allá, yo estaba joven, cuando llegamos ya yo iba apiado, al perrón, de ñeque, sí. Hombre, no friegue, y ya así de tocando, bajado tocando ya, y yo dándole ñeque, trago, porque eso era barato, eso como a 2 chivos la botella sería. Ya así de bajado y cantando, y Gregorio era cajero. Viene un tipo y no quiso darle la pareja a otro. Así de tocando. Entonces así de tocando y le hacía moriqueta a la muchacha. Una muchacha simpática. Y no le digo que las mujeres con el músico, con los artistas, y se forma ese tropeo, amigo. Joder, ahí viene Isidro Gil de la Barrera, que era don Isidro, y se mete a espantar a una gente ahí, y vino un tipo y le dio con un tizón. Había una empanadera y cogió el tizón y le dio un tizonazo a don Isidro por la espalda. Y eso fue el reguero de candela, amigo. Y eso fue la gente, ¡ay, ay, 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 ay! Cuando viaje a Magangué, no se olvide de CIMAC Limitada. Sincelejo y Magangué unidos en una sigla, CIMAC Limitada. Seguridad y atención personalizada. Tenemos 55 taxis de última generación para llevarlo feliz a su destino. CIMAC Limitada. Somos los primeros en la avenida Ocala. JKL Música, grabación de sonido en formato digital, importación de sonido de cassette y LP a CD, importación de video, VHS y beta a VCD y DVD, grabación y producción de CD, restauramos su CD y DVD rayados. Ya está a la venta la segunda edición del libro En Cofre de Plata, Música Corralera, de la Plaza de Majagual a la modernidad. Pídalo ya y por la compra lleve gratis el CD Un Mundo de Estrellas, volumen 2, de Víctor Uribe Porto. A raíz de aquel problema que llevó a Alcides a la cárcel por 6 meses, el maestro aborreció el tema de la miseria humana, pues era el disco que estaba tocando cuando sucedió la tragedia. Se dice que sacó la cuenta de atrás para adelante. Dice que nació jueves. Nada más se murió jueves, lo pusieron preso jueves, lo allanaron jueves. Todos los casos le pasaron jueves y el jueves no trabajaba. ¿Alguna anécdota con tu papá? Tengo bastantes, varias. Por ejemplo, una vez que nos fuimos a tocar, porque nosotros andamos de Corraleja en Corraleja, debajo de las garitas. ¿Usted sabe las garitas? Claro, claro. O sea, los palcos debajo. Sí, sí. Ahí nosotros nos criamos ahí en eso. ¿No? Una vez que fuimos a la villa a tocar y nos bajamos allá antes de Arturo Martínez Pamé, que en paz descanse. Nos mandaron a tocar unos discos y Mario no quería tocar. Entonces cogió a Mario, lo llevó un solar que al lado y le metió una limpia. Entonces Mario estaba tocando todo, pero estaba tocando. Después, cuando Mario se fue a tocar con el binomio de oro, le dijo, ¿te acuerdas de los lapos que te pegaba, la limpia que te pegaba cuando no querías tocar? Ahora te están sirviendo. Decía. Además de tocar el acordeón, Alcides Paternina empezó a defenderse en una ciudad rancia como Corozal. Con la fortaleza de sus manos, hacía de todo y lo hacía bien.
Conocí varias facetas de él. Alcides fue un visionario, un fuera de lote en su época, una persona todera, como llamaríamos hoy, porque se dedicaba y hacía bien muchas actividades. Fue carpintero, como ya pues algunos testigos han podido decirlo. Además lo conocí pues como armero y lógicamente como acordeonero, era el poeta. Cuando improviso la rima, la agradezco en el momento y improviso en mi talento, soy Alcides Paternina. Cuando conozco la lira, en este momento de atención, yo tocaba el acordeón en los pasados tiempos, gracias a este momento, a este noble locutor. Porque considero que literariamente papá era una persona muy inteligente. Lástima que nunca estuvo en el colegio, lástima que no fue una persona bien educada seglarmente, pero siempre he considerado que el poeta Alcides Paternina era la persona más inteligente de la región. El viejo Alcides, a través de que fue músico, su primera profesión, también fue carpintero, herrero, era armero, era mecánico de armas, inclusive él hacía armas, estuvo preso por eso. También le jalaba, él era todero, hacía de todo, porque era poeta, era compositor de música, y aquí decían, había un lema aquí en Corozal que decían, si tienes algo que hacer y no te lo hace Alcides, no lo hagas, no lo busques en más ninguna parte porque no hay quien te lo haga. Con las instrucciones que le había dado Juana Gamarra, Alcides Paternina tocaba su acordeón sin morisquetas y tenía la particularidad que fabricaba todos los instrumentos y él mismo arreglaba su acordeón. Él no tuvo más maestro que fue mi mamá, porque a ella le gustaba mucho eso. ¿Y cómo le enseñaba? Ella lo enseñaba porque, ella le decían de cómo iba a coger las teclas y el bajo y todo, ella le mostraba, le ponía los dedos donde él iba a tocar y eso. Sí, ella le decía, ella se sentaba delante de él en un asiento, él en uno y ella en otro, entonces ella se sentaba delante de él. Entonces ella le decía que si iba a tocar que fuera, no estuviera con muecas, que no estuviera moviendo, porque hay unos que mueven la boca y que hacen morisquete y ella no. Ella le decía a él que no se ponía de, o sea que ella fue la maestra de él. Entonces él ponía la cabeza así, a veces la volteaba y entonces cuando él quería decir algo, para no dejar de tocar, él metía el pie. Él llegó al acordeón porque él comenzó que a él le gustaba eso y entonces le compraron una acordeoncita ahí viejita y comenzó a tocar y a tocar. Ya después se fue haciendo, ya comenzó que hizo el redoblante, el bombo, las maracas y el cencerro, también lo hizo él mismo. Un cencerro una cosita así de hierro que la tocaban con él. Mi tía María Paternina comenta de que la mamá de él, Juana Gamarra, lo sentaba y lo ponía y le explicaba cómo se tocaba, o sea, cómo se cogía el acordeón, más no cómo se tocaba. Entonces, en ese sentido, prácticamente la maestra que tuvo papá aprendiendo a tocar fue a la mamá. Superados los problemas iniciales, Alcides José empezó a animar fiestas y parrandas por la comarca. Pedro Francisco Martínez fue su gran amigo, conocido como el Mono de Goyita, quien siendo más joven que él, se portó firme en la amistad. Como me decía la señora Juana, tu mamá y tu papá, ven Mono, corrígelo porque él te hace caso a ti. Él se ha sembrado contigo como, bueno, más que un hijo. Bueno, bien, yo lo corrío, es viejo, también. Lázaro, Gregorio tocaba bombo y redoblante. Lázaro tocaba bombo y redoblante. Y tocaba eso, todo eso. Yo le voy a decir una cosa, Alcides sí, sus hermanos fueron músicos. En Corozal llegaron los primeros amores. Alcides José enviaba papelitos a una dama con el Mono de Goyita, hasta que se conoció con Elodia Isabel Payares. Bueno, sobre Alcides Paternina, era un hombre mujerero.
¿para qué le voy a decir? Era mujerero, parrandero. Y le ayudé a conseguir a la esposa que conoció esto que tiene, sí señor. ¿Cómo fue eso? Él, íbamos allá y él me decía, llévale el papelito, ahí no está, no, coge, llévale un papelito. Y ella recibía el papelito y ya ellos se... Después ya él se comunicaba con ella y salía. Entonces yo le decía, vamos cuando no esté tocando, sino vamos sin ron y sin nada, para que usted pueda asegurar la prenda. Yo le daba muchas luces, a pesar de que yo era más nuevo que él, tenía más experiencia en eso. Porque mi Dios me dio una inteligencia que se llama una riqueza legalmente hoy en día. ¿Oyó? Que yo me puedo acostar como sea y amanezco contento. Entonces, ya él hacía así como yo le decía, hasta que al fin se consiguió, hicieron su unidad y trabajó con ella, tuvo una casa en el barrio San Francisco, su carpintería, todo. Hacía un baúl en 10 pesos, una cama de tijera en 10 pesos. Entonces, estando aquí, el año 47, el año 45 me conseguí la mamá de los hijos míos. Ejecutaba el acordeón por esos andurriales cuando la conoció. Él tocaba y ella iba teniendo hijos. Entonces estaba como tocando, bebiendo y la señora teniendo hijos. Nació Felipe. Felipe nació el 23 de agosto, víspera San Bartolo. Él vino, como él vivía en una casita que está allá casi enfrente a la de nosotros, entonces él vino tempranitico a tocarle la puerta, como a las 3 de la mañana, abajo de una tempestad, le tocó la puerta a mi mamá. Entonces mi mamá se levantó, entonces salió mi papá tapado con una lona vieja, con él a buscar la tía de nosotros que vivía allá en Valparaíso. Era la partera. Era la partera, los partió a toditos nosotros y a ellos también, a los hijos de Alcide también. A toditos ellos y a los hijos míos también. ¿Por qué no pusieron Felipe? Porque ese fue el nombre que le dio la abuela y a él también. Porque no le iba a poner a Bartolo. No, ella dijo que era Felipe. Se iba a llamar Felipe Antonio. Y entonces después fueron naciendo los otros. O sea que ella le buscó el nombre de Ninso y le buscó el nombre de él. Tuve 9 hijos. ¿Quiénes son ellos? La primera, la Ruby, nació en el 49. Alcide nació en el 50. Felipe nació en el 52. Alcide, perdona que me interrumpa. Cuéntame algo de Felipe. Felipe también siguió la trayectoria suya. Felipe es uno de los mejores acordeones de aquí, lo enseñé yo. Él nació en el 52 y en el año 66 aprendieron los 4 hermanos, tomaron el conjunto. Era algo como que característico en él. Él hacía una remembranza de todas las cosas que, los ratos amargos que él le habían sucedido y afortunadamente, fíjense en las cosas como son, siempre todo lo que le pasaba un jueves. Entonces él le tenía como cierto temor al día jueves. Cuando era día jueves, él casi no trabajaba y pasaba prácticamente acostado en su hamaca y mantenía como especie de una seriedad, como que un resabio en ese día. No le hablaba casi a nadie, casi no trabajaba. Nosotros ya lo conocíamos y ese día pues lo tratábamos de tratarlo, de hablarle lo menos posible porque sabíamos que era jueves. Estaba todavía bastante joven. Él compró un reloj nuevo, un reloj que era de cuerda automática. Entonces en el momento yo llegué del colegio y me preguntó la hora y eran las 12:10, pero en el reloj que él compró nuevecito, acabándolo de estrenar, eran las 12:05. Entonces él era de un temperamento muy voluble, muy malo y estaba trabajando en el momento.
Y entonces dijo que el reloj nuevo estaba malo y lo puso en una prensa y le dio con una mona de 12 libras. Y lo hizo chichi el reloj porque no servía y era nuevo. Esa es una anécdota que yo me recuerdo. Y de pronto otra anécdota, cuando él estaba de buena, le escribía cartas a uno y se las enviaba con alguien a la casa. Pero cuando estaba de mal genio, le escribía carticas a uno de insultos. Y en una ocasión él me llevó una carta personalmente. Yo estaba sentado en la puerta de mi casa y él llegó en la bicicleta y me dijo, coge, aquí te mandé yo. Y se fue en su bicicleta. Entonces me dio risa esa anécdota. ¿Qué te decía cuando eran las cosas buenas que te decía? Bueno, le decía que uno era inteligente, que los hijos de él eran simpáticos, siendo él maluco, que estudiáramos, que cualquier cosa buena, pero eran cosas buenas lo que él decía, unos consejos buenos. Supe que papá, por una borrachera, se quedó dormido aquí en el atrio de la iglesia y amaneció con el acordeón en el pecho. Y un amigo lo levantó y dijo, ¿sí, de qué pasó? Entonces se dio cuenta que había amanecido borracho, dormido en el parque y dijo, hasta hoy toco y bebo. Pero el acordeón llegó a la casa y lo cogió con un machete y lo hizo migajas. Tan es así que hay una anécdota que Felipe, que se encontró un pitico todavía del acordeón. Nosotros vivíamos en el barrio San Francisco, cerca del Arroyo Grande. El acordeón la cortó con el machete y la tiró al arroyo. Pero quedaron unos pitos, unas liras, y Felipe empezó a sonarla, pipi, dijo, todavía estás viva. Y cogió y la botó al pito. Nunca quería que nosotros fuéramos músicos porque él decía que eso era para beber ron y para andar mujereando y para andar irresponsablemente por ahí. Recuerdo una vez probando en el patio de su casa en el barrio San Juan, en Antiguo San Juan, en Corozal, después del hospital, en donde después en su fragua rudimentaria, manejada pues con los pies, con fuelles, él elaboraba con lima, a pulso, las piezas precisas de las armas que él fabricaba. Me dijo pues que debía colocarme al lado de un árbol para, no sé, él iba a probar una escopeta que me estaba arreglando. Cuando yo me coloqué al lado del árbol donde él me dijo, levantó el arma y bueno, yo casi que me muero ahí del susto y disparó. Pero lógicamente él debía tener muy buena puntería porque disparó lejos de donde yo estaba y era para probar y que para probar la hombría, porque yo tenía fama de peleonero. Una vez yo llegué a la casa y los de la luz pasaron y no le mocharon la luz. Entonces me cuenta Yolanda que, ay, ¿por qué no me la mochas a mí? Que yo, ¿quién soy? Entonces se montó y mochó la luz él, porque la debía. Una vez Rafaelito Lozano le dio una bicicleta y le debía 5.000 pesos, lo que era. Y entonces, como no se lo había pagado, fui y le entregó la bicicleta, te debo 5, lo voy a entregar otra vez. Cuando te lo tengan, me la devuelvo. Mochaba el agua el mismo porque la debía. ¿Yo? Ha fregado. De todos los hijos, ¿quién fue el que salió más parecido a tu papá? ¿En qué? ¿Físico? En todo. A Mario me parece mucho a papá. En lo físico también bastante modo de ser, ¿sí?